Amigos de Contrapunto, recibimos en nuestra redacción a Pablo Andrés Quintero, politólogo, experto en comunicación política, y queremos con él darle una vuelta a lo que ha sido los resultados, los escenarios que se sirven luego del evento comicial del 21 de noviembre. Gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, te preguntamos entrando, ¿qué viene ahora luego de que el mapa se pinta de rojo y parece un rostro pecoso? Porque además tiene un pocotón de pinticas con el número de alcaldías. ¿Es un resultado que se esperaba o termina siendo inesperado por el lado de las alcaldías? Bueno, gracias por la invitación, José Gregorio. Fíjate, el resultado es un balance general de que la gente está molesta con la abstención, genera un impacto, la gente está molesta con la clase política, tanto roja, azul, amarilla, verde, como se llame. Y por otro lado, hay que analizar el escenario en base a las elecciones presidenciales del 2024. ¿Qué va a pasar el 2024? Ok, una clase política que está desordenada en el caso de la oposición, que realmente no entiende o la gente no la percibe como unida, coordinada estratégicamente, que el año pasado llamó a la abstención y ahora llama al voto. Y por otro lado, entendiendo que a pesar de que hubo un crecimiento en cuanto a las alcaldías, y hubo un crecimiento en cuanto al número de concejales de la oposición, la gente sigue pensando en, hay un panorama político, hay un compás de oportunidades para la oposición, pero eso me va a cambiar la vida a mí, eso va a traducirse en cambios para la vida cotidiana. Eso por un lado. Y por otro, entender que el chavismo bajó en cuanto a participación. Por supuesto, la gente se sigue yendo de Venezuela, muchos chamos no se registraron, no se inscribieron en el registro electoral para estas elecciones, y por otro lado hay un cansancio físico y emocional de lo electoral, sobre todo cuando tú le dices a la gente, primero no votes porque no hay que confiar en una tiranía, en una dictadura, en un sistema que es absolutamente corrupto, y por otro lado, después, al pasar los meses, los mismos actores políticos que llamaron a la abstención llaman al voto. Esto confunde a la gente, ya sea chavista y opositora, pero por el lado chavista, por el lado del chavismo, también hay un cansancio, producto de que, uno, de la crisis económica que sigue golpeando al venezolano, y dos, el desastre de los servicios públicos. Si tú sales ahorita para el estado Táchira o sales para Barquisimeto o te vas para el lado oriental, vas a encontrar que no hay internet, que no hay luz, que no hay agua, que no hay gas, y esos son los problemas que la gente le sigue afectando. Ok, ese es el castigo al chavismo, digamos, la mala gestión. Pero, digamos, esta vez la abstención afectó también al chavismo. Por supuesto, la abstención afecta al chavismo y a la Pero oposición. porque generalmente la abstención terminaba favoreciendo al chavismo, pero en términos reales el chavismo pierde, en términos absolutos y porcentuales, votación. Sí, porque el chavismo tiene una base electoral que siempre ha cuidado. No es quizás la que ellos aspiran, que la que ellos desean, pero también hay unas variables que de alguna manera estancan el voto o lo desestimulan. Es el éxodo masivo de venezolanos. Entonces se fueron los chavistas, no es que se fueron los de oposición. No, porque la persona que emigra de Venezuela por razones económicas, al momento de dejar el país, no se pregunta si es chavista o opositora. Hay de todos los colores. Hay copellanos, hay adecos, hay de Un Nuevo Tiempo, hay de Primero Justicia, hay del Gallito, del Partido Comunista, del PCB, del PSUV, hay de todo. La migración es de todos los colores. Pero por otro lado, también la crisis económica, la abstención, el proceso de abstenerse, de no ir a participar, porque no quiero, yo no confío en los políticos. También hay otra variable, es la gasolina. Eso es quizás uno de los mayores detonantes al momento de hacer campaña electoral. Un litro de gasolina ya no es el mismo litro de gasolina de hace 2, 3, 4 años de atrás. hecho, el informe de la Unión Europea dice que eso influyó, pero en todo caso influiría de manera positiva para llevar a los votantes del chavismo. Fíjate que bueno, ellos lo observan de esa forma. Bueno, yo lo observo de una manera totalmente distinta. ¿En qué sentido? Era muy fácil hacer campañas electorales y arrastrar el voto, eso que llamaban 1x10, Operación Galope. Vamos a buscar a la familia a votar hace 4 o 5 años. Hoy en día, por supuesto, es mucho más complicado con el acceso a la gasolina y lo caro de la gasolina. Pero el PSUV se adelantó a eso, y recuerdo la gran campaña que hizo Diosdado Cabello de inscríbete cerca de tu casa. Sí. Y entonces, de alguna forma, eso era para blindar el voto. Sí, a ver. Entonces no le funcionó tampoco. Es una variable que hay que medir de forma prudente. ¿Que tiene un impacto? Sí. ¿Qué tanto impacto tiene? La magnitud del impacto no lo sabemos, habría que investigar. Lo que sí yo me atrevo a decir es que tanto el COVID como la gasolina,
como el cansancio emocional que te acabo de comentar. La gente cuando observa que la lucha por el poder, la peleadera entre la oposición y el gobierno tiene más de 20 años, y no solamente para el chavismo, sino también para el sector de la oposición, mira, eso genera un cansancio. Pero hay otra cosa más, hay un ingrediente un poco más, y es el tema de la falta de representatividad, la poca quizás confianza que tiene la gente en las propuestas por parte del chavismo y la oposición, los disparates de las propuestas políticas. Vemos disparates del lado del chavismo y vemos disparates del lado de la oposición. ¿A qué disparates te refieres? Bueno, por ejemplo, abrir casas de cambio, empecemos por allí. O por otro lado, poner 150 pozos de agua en 100 días, matemáticamente eso tampoco es posible. Esas cosas, quizás, que tampoco están al alcance solamente de una alcaldía y de una gobernación. Por ejemplo, el tema del agua depende de Hidrocapital, ¿ok? Y el chavismo siente que el gobierno no le ha respondido cuando hablamos del gas, del agua, de la educación. Pero del lado de la oposición, durante esta campaña observamos una gran cantidad de gente prometiendo cosas que casi son imposibles de cumplir. Claro, era como salir del siglo XIX y llegar al siglo XX, XXI, sí, porque no hay ni agua, ni luz, ni servicios públicos. Sí. Esa fue la oferta de los candidatos. Fue la oferta, a ver, se hizo un uso y abuso de las redes sociales para esto. Vimos candidatos prácticamente abusando de la sobreoferta, de la prometedera, y yo creo que el ciudadano está cansado. El ciudadano no está ahorita como para ver payasadas en las redes sociales. Lo que quisiera es una oposición unida, en el caso de la oposición, una oposición unida, una oposición coherente, estratégica, ¿verdad? Una oposición que le hable de forma horizontal a la ciudadanía, sin importar del color político que sea, si es amarillo, verde, azul, rojo, y una oposición que de alguna manera represente al venezolano sin importar la tendencia política, una oposición que le hable a todos, al joven, al gremialista, al ama de casa, al trabajador, al carpintero, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente quiere. Pablo, en las elecciones de diciembre pasado, votó el 30% según las cifras del Consejo Nacional Electoral. En esta votó el 40%. Hubo un aumento. ¿A qué se debe? Solamente a la entrada de la MUT dentro del juego. No, fíjate, estas cifras fluctúan, quiero decir, es decir, suben, bajan. Ahora bien, en Venezuela quizás analizar las cifras es muy complicado porque primero hay escasez de información, segundo hay una pandemia y tercero hay mucha asimetría en cuanto a la gran cantidad de información que hay en el ambiente, la hiperinformación. Vemos muchas encuestas, durante esta campaña vimos excesivas encuestas de todo tipo. Y si tú analizas las encuestas, a veces tú dices, bueno, estos números no me dan o no dieron al final. Lo que apareció aquí no es lo que la realidad refleja o representa. Entonces yo creo que... Pero sí acertaron en el nivel de participación. Sí. Ellas hablaban entre 45 y 50% las más optimistas, y siempre estuvo rondando entre el 40 y el 50%. Sí, sí hay, a ver, hubo participación, hubo abstención. También hay que tener en cuenta que en estas elecciones la gente no tiende a participar de forma masiva porque no son unas presidenciales. Sí, Pablo, ¿okay? Pero las elecciones de gobernadores anteriores tuvieron una participación del 60%. Sí, efectivamente tuvieron una participación. Yo creo que aquí el hecho de que haya participado la MUD significa de que, bueno, hay opositores, caras quizás referentes nacionales. Bueno, vamos a participar porque yo a esta persona la conozco, porque sé que esta es de oposición. La sobreoferta también hizo que muchísima gente participara porque, bueno, estamos hablando de más de 70,000 candidatos. Y por otro lado, yo creo que hay un incentivo por parte del ciudadano, cuando hablamos en términos locales, en darle el voto de confianza a esas personas que te resuelven los problemas del día a día, que son los alcaldes o los concejales, o por lo menos cargos que están mucho más cercanos a la vida cotidiana de la gente, un concejal, un alcalde o un diputado legislativo, que muy poca gente conocía los nombres de estos candidatos. Entonces, yo creo que la cifra de participación aumentó, la oposición tiene que aprovechar esto. Muchas personas también entendieron de que el voto es la única herramienta que tiene el ciudadano para participar en política, para generar cambios. Y por otro lado, yo creo que se desinfló la idea de que, bueno, ya Estados Unidos nos va a sacar a Nicolás Maduro, va a haber una transición política por los marinos. Yo creo que ya la gente asimiló que no es posible y se ha refugiado un poco más en la idea de creer en los partidos políticos o creer de alguna forma en las propuestas y los liderazgos. ¿Puede cambiar el escenario político ahora en estos próximos 2 años, a menos que se atraviese un referéndum revocatorio, y pueda trabajarse en función de conseguir una salida a los problemas cotidianos de la gente en este escenario que se sirve? Mira, yo creo que lo importante es la reorganización de la oposición, uno. Dos, considero que se debe reconectar con el ciudadano que está cansado. Si tú analizas las últimas encuestas, tú ves que la brecha
es lo suficientemente grande, más del 40-50% en términos globales, ¿okay? De que no se siente representado ni con el chavismo ni con la oposición. Los niveles de confianza siguen estando menos del 20% sobre los sectores de la oposición y del chavismo. Por otro lado, también creo que hay una desconexión incluso hasta psicológica y emocional del dirigente político con el elector, la gente, el ciudadano en común. Con su entorno. Con su entorno. No se le está hablando a los jóvenes tampoco. Que eso es importante. La ausencia de jóvenes en los centros electorales era algo que se vio muchísimo. Mucho voto duro, pero la gente joven participó muy poco en estas elecciones. Yo creo que se ha descuidado mucho la comunicación al sector estudiantil, que sigue siendo importante, un activo electoral importante porque te votó en estas elecciones y te va a votar en unas presidenciales más adelante. Sí, pero ¿cómo hace conexión si no va para clase? Exactamente. Entonces, tienes pequeñas crisis dentro de una gran crisis que hacen que la cuestión se complique un poco más para reactivar la política. Y yo creo que también los partidos políticos necesitan hacer política fuera de los esquemas electorales. Si no hay elecciones, los partidos políticos deben hacer política. Y hacer política no es solamente llamar a la gente a votar, es reactivar el tejido social, es hacer activismo, es hacer actividad en los barrios, en las calles, en las urbanizaciones. Y lo más importante es mantener una comunicación cercana con la gente, con elecciones y sin elecciones. Y esa comunicación debe ser sensata. ¿En qué sentido? Mira, si la ruta es electoral, si la ruta es el activismo, si la ruta es reconquistar los espacios, perfecto. Pero no puedes hablarle un día de TIAR, de R2P, de invasiones militares a la gente y al día siguiente mandarlos a votar. Pero hay quienes dicen que, por ejemplo, activar el referéndum revocatorio sería una manera de seguir movilizando a la gente en función de no dejar morir, digamos, el efecto de electoral, que es lo que termina impulsando, digamos, a las organizaciones políticas en su movilización. Fíjate, yo creo que no hay músculo en este momento para eso. Considero que no hay tanto músculo electoral ni político, ni hay una especie de planificación estratégica coordinada entre la oposición para ir a un referéndum revocatorio en este momento. Si se llama a la gente bajo la excusa de que vamos a activarnos porque vamos a revocar a Maduro y eso no sucede, hay un bajón nuevamente en la actividad política y eso va a pasar. Entonces yo creo que no hay que jugar con las expectativas, hay que manejarse con mucha prudencia en eso. Si la oferta... Entonces, ve 2024, la clase política opositora debe concentrarse en 2024, por supuesto, en construirle el liderazgo para el 2024. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú llamas a la gente a activarse nuevamente a las calles, vamos a organizarnos, vamos a ir a Venezuela a recorrer para recoger firmas y activarnos para el referéndum revocatorio y el referéndum revocatorio no se gana, ¿okay? Yo creo que eso va a generar una desactivación y una desarticulación ciudadana muy importante. Por otro lado, José Gregorio, es importante entender que no todos los actores políticos están cercanos a líderes del referéndum revocatorio. Okay, ya vimos una experiencia con un revocatorio, entonces yo creo que lo importante es apostar por la reorganización, el reencuentro entre los actores políticos, primeramente, antes después asistir a un referéndum revocatorio. Ok, se puede estar sobre la mesa, me parece que está bien que se escuche la propuesta, pero si una oposición que no se puede poner de acuerdo para elegir un candidato a alcalde o gobernador, ¿cómo se va a poner de acuerdo para algo tan importante como un referéndum revocatorio? Yo creo que es momento de responsabilidad, es momento de que la oposición entienda que no estamos jugando un juego de Nintendo aquí. O sea, si tú vas a un referéndum revocatorio requieres mucho músculo y mucha movilización y el chavismo tampoco es mocho. Entonces yo creo evidentemente que hay que ver las dos cosas. Ok, la oposición se organiza, pero el chavismo también se va a organizar. Entonces no podemos seguir subestimando a aquellos que están o que han estado tanto tiempo en el poder. Se produjeron las elecciones del 21 de noviembre, para ir ya un poco cerrando. Terminaron siendo las primarias de la oposición y se decantaron presidenciables. Es muy curioso, muy cómico, porque pareciera que fueran unas primarias. Se vieron como unas primarias. Ya todo el mundo se midió, ya sabe cuántos votos tiene, con cuánto se va a sentar en la mesa y con cuánto va a forcejear. Mientras tanto, la gente, sin resolver los problemas, no pasa nada. Así es. Y lo otro es que ya se identificaron las posibles fuerzas políticas para las próximas elecciones presidenciales. Vimos una rueda de prensa de Enrique Capriles, por allá Manuel Rosales ha hecho apariciones públicas, gobernador electo. Tenemos en Nueva Esparta también a otro gobernador electo, Morel Rodríguez. Yo creo que el compás de oportunidades dentro de la oposición electoral, porque sí es importante aclarar esto, hay una oposición que cree en el voto, que cree en la política, que cree en una ruta pacífica y democrática, y hay otra oposición que sigue pensando que Maduro sale mañana con un referéndum revocatorio o una ayuda militar. Entonces yo creo que es importante aclarar esto. Si la oposición se organiza
Y por otro lado, también termina de definir qué va a pasar con eso que se llama gobierno interino. Porque tú te imaginas una oposición que hable de referéndum revocatorio, pero que al mismo tiempo esté operando esto que se llama gobierno interino. Yo creo que no sabrían a quién van a revocar entonces. Exactamente. Esas contradicciones cansan a la gente, desmovilizan a la gente, generan frustración colectiva. Entonces la oposición necesita aclarar el panorama de cara a cuál va a ser la hoja de ruta hasta el 2024. Hay que canalizar realmente cuáles son las fuerzas políticas que van a participar en un proceso de primarias para una elección de candidato presidencial. Yo creo que hay que hacer campaña en este momento desde ya para esas elecciones presidenciales, no dejarlas a última hora como pasaron ahora con las regionales, y es importante reactivar las bases políticos electorales de todos los partidos. También hay otro debate interesante que debe darse, la reactivación de las tarjetas políticas electorales. Capriles habló en una rueda de prensa, pero ¿qué va a pasar con Primero Justicia? Si va a participar en unas presidenciales. ¿Qué va a pasar con Voluntad Popular, por ejemplo? Bueno, ellos administran la tarjeta de la MUD. Habría que ver si la MUD tiene bastante fuerza de aquí a esas elecciones. Una tarjeta que se vio bastante debilitada en estos últimos comicios. Para cerrar, hablaste de los retos de la oposición. ¿Cuál es el reto del chavismo frente al escenario que se le sirve? Seguir en el poder y mantenerse quizás un poco más reconectado con sus bases electorales. El chavismo no... ¿Por qué se ha desconectado? Se ha desconectado. ¿Pero por qué? ¿En dónde ve Pablo Quintero que se desconectó de las bases? Bueno, el exceso de corrupción, la corrupción, la desconexión, quizás perdieron la escucha y la sintonía con la gente, con su propia gente también. Por otro lado, vemos un chavismo enquistado que no es horizontal, que es absolutamente vertical, donde el de arriba le habla al de abajo y el de abajo, o sea, no hay un proceso quizás de retroalimentación y de comunicación con la gente de los sectores populares tampoco. Ellos perdieron mucho músculo allí. Y lo otro también es que yo creo que tanto escándalo de corrupción de alguna manera afecta la gobernabilidad interna del chavismo. El chavismo no es monolítico, el chavismo no es una sola unidad donde hay una línea de pensamiento nada más. Hay muchas versiones, hay muchas corrientes. Y lo otro es que el chavismo tiene el reto de abrir quizás la economía, pero también abrirse al mundo. Un chavismo que ya se dio cuenta que el aislamiento le produce pérdidas económicas y políticas. Un chavismo que se dio cuenta que el aislamiento lo único que genera es un hermetismo que la gente termina rechazando. Y lo otro es que termina enquistando a personajes negativos y liderazgos negativos dentro del poder. Entonces yo creo que hay un proceso de revisión interna que deben realizar. Yo creo que también ellos deben reconquistar quizás un poco más la credibilidad que han perdido. Porque como te dije en un principio, la oposición perdió credibilidad, pero el chavismo ha perdido bastante credibilidad. Entonces, tanto de un lado y del otro, tienen que sentarse seriamente a pensar por el país. El chavismo tampoco puede seguir ofreciendo cosas que no va a cumplir, prometiendo agua que no pone, prometiendo gas que no pone. La gente se cansa también. Entonces, son cosas que hay que ir visualizando. Cerrando, ¿va a haber una nueva reunión en México? ¿Sí o no? Va a haber. Ok, esperemos que así sea. Así será. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Un honor tenerte acá y con ustedes. Hasta la próxima.